lo que tiene que hacer la prensa libre, controlar y denunciar los desmanes, en este caso, del gobierno o del poder. Pues siempre hay víctimas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y si nos seguimos alejando, ni tan siquiera tienen derecho de ser víctimas, según ellos, según bueno, ellos para tienen nosotros patente de sí. corso. Es que dijo públicamente que los campos de concentraciones del Che Guevara eran como chiquimilis de María, ¿sabes? Que se lo pasaban pirata allí. Este era Yeto, esto es un referente de la izquierda. Alguno está diciendo, bueno, vamos a ver ahora el extracto de la publicidad del ministerio. Yo no pienso darle un segundo de publicidad a la mierda. El artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales, independientemente de nuestro sexo, religión, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la verdadera igualdad, la igualdad real. O sea, que un menor necesita un justificante para ir de viaje de estudios de sus padres, pero que les permitan el aborto como si fuese algo, ¿no? Un método anticonceptivo. Exactamente. Y aparte que la educación está en manos, evidentemente, de esa parte sectaria de la izquierda. Por eso digo y que llevan 40 años de adoctrinamiento. Exactamente, hasta los centros escolares, la educación está totalmente, pues, sesgada. Sesgada hacia un lado. Y la historia hay que conocerla, insisto, hay que conocerla. Lo bueno y lo malo. Pero sobre todo hay que conocerla. La República muy bien, al común de los españoles. Claro, después de 40 años de adoctrinamiento, la República fenomenal. Muy bien. ¿Usted sabe cómo llegó la República? ¿Usted sabe que eso fue un pucherazo? Pensaba, insisto, que nos íbamos quizás a milanar o que nos iba a parecer un insulto y al revés, nos levantamos los 5. Bienvenidos a la cuarta temporada de Criticones 2.0, programa no apto para ofendiditos de Informa Radio y canal de YouTube oficial, donde damos la batalla ideológica y cultural con mucho humor y más mala leche. Al micrófono, Patricia Díaz, con los criticones, con el criticón. Porque y Juanma digo el tenía que estar aquí, sí, pero pobrecito. todavía estaba malito, pero sí. ya está mucho mejor. La semana que viene se vuelve a incorporar nuestro queridísimo amigo, compañero y pedazo de criticón, que te esperamos, que no te olvidamos y que vas a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Te queremos, 18.000 temporadas más, porque vamos a superar a televisión, a Radio Televisión Española. Bueno, no sé. Me vengo arriba. Hombre, somos mejores sin lugar a dudas, pero bueno. Hombre, mejor que pues toda nada, esa porria comunista. A mi derecha, ya lo habéis escuchado, nuestro eterno Peter Pan, Fran Padilla. ¿Qué tal, Fran? Me voy a tirar la droga ya. Me voy a tirar la droga. No, por favor, somos sanos. Sí, los criticones somos criticones, vamos a ver. pero sanos. Si ahora mismo me cuesta más caro, si tengo una gallina, sí, comerme un huevo, 3.000 pavos. Bueno. Y si estoy metiéndome un tiro de farlopa, viene la gente, oiga, tiene que moverse, espere, que termino la rayita y ya me voy. ¿Sí? O sea, que no pasa nada. ¿Quién te ha aconsejado el tema de la farlopa? No, yo que leo la legislación. Los del color. Sí, bueno, sí. Es que normal que legislen así, a ver si me entiendes. Claro. Cada uno tira para su lado, o sea, cada uno para lo que le gusta. Tiene huevos el asunto. Nunca mejor dicho. Buenas tardes, David. Nuevamente aguantándonos otra tarde más a este equipo. David, que ha perdido ya desde que estoy aquí. El oído ha perdido audición. Ha perdido audición. Pobre. Le damos mucha guerra. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Bueno, pues haznos ese favor que tanto te pedimos. Ponnos esos aplausitos. Venga, vamos a ir caldeando, vamos. Vamos a caldear el ambiente, chicos. Vamos, Rafa, dale. Vamos a presentar. Dale. Vamos a presentar nuestras secciones de hoy. En Criticones 2.0 contamos hoy con la Venation del Gladiador. Y la Busca Walk de Patricia, de una servidora. Bueno, y que no paren, que no decaiga vamos ese... Vamos arriba, Cristina Sol, venga. arriba, venga, Javi, compañeros, venga. Vamos a dar calor con esos aplausitos. Quiero que se venga arriba para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy, en Criticones 2.0, tenemos a un invitado que no dejará indiferente a nadie, un político
que tiene más opiniones que seguidores en Twitter, que ya es decir. Acomódense, prepárense para una entrevista donde no faltarán los comentarios, las críticas constructivas y un sinfín de preguntas con respuestas muy contundentes. Un político que no solo es considerado un provocador literario, puesto que su activismo y visión crítica de la sociedad le ha llegado a convertir en una de las voces que resuenan más allá de las páginas, con un pasado dedicado al sector farmacéutico y de la hostelería, del que en 2019 se decide colgar su bata blanca para dedicarse a un mundo muy diferente al conocido: la política. ¿Listos para descubrir el lado más provocador de la política extremeña? Tenemos con nosotros al diputado de la Junta de Extremadura de Vox, Óscar Fernández Calle. Bueno, no sé si me he dejado algo por el camino. Empresario, es que tiene un currículum increíble. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros en Criticones, un honor. Y vamos a hablar sin tapujos de todo lo que queráis, que para eso estamos. Sí. Y con una pizquita de humor, por supuesto. Siempre. O sea, que estamos preparados, ¿no? Para dar caña, ¿sí? Claro que sí. Vamos, bueno, mil gracias por estar aquí, viajar hasta este estudio, formar parte con nosotros en EDATV de una tarde más. Y bueno, yo tengo que hacer una pregunta de rigor, nuestra pregunta de rigor. ¿Te consideras buen criticón? Me considero excelente criticón. Siempre dando ahí la máxima crítica, ¿verdad? Sí. Siempre. Me han dicho que además de criticón eres un buen zasqueador. Muy bueno. Bueno, hacemos más que me han dicho, más que te he visto. Hacemos nuestros pinitos también. Sí. La verdad es que cuando te ponen la pelota botando, pues no empujarla es casi un pecado mortal. Sí. Empujarla, bueno, oye, yo lo diría más bien un gol por las cuadras. Imposible. Qué pena no tenerle más cerca y que cuando Juanma Cause baja, traerle de criticón. Hostia, menudo placer, ¿no? Menudo honor. Las intervenciones que son es increíble. O sea, nos puedes decir alguna que vamos. Bueno, yo míticas, ¿no? Intentamos siempre, sobre todo poner sobre todo a la izquierda contra el espejo, que yo creo que es la mejor manera de que la sociedad sepa, la gente del común sepa realmente qué es lo que pasa detrás en las bambalinas, ¿no? de la política. Y lo mejor es ponerles un espejo. Y yo es lo que procuro hacer, no sé si con mejor suerte o peor suerte, pero es lo que yo intento hacer siempre, ponerles contra el espejo y enseñar lo que ellos intentan ocultar. Maravilloso. Creo que estás haciendo un trabajo increíble. Estáis haciendo un trabajo increíble porque Marta también. Totalmente. Equipo A. Bueno, somos el equipo A de Abascal. Sí, totalmente. Como nos dijeron la consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, intentando criticarnos, y valga la palabra hoy en Criticones, intentando menospreciarnos realmente, que éramos el equipo A. Y nosotros lo llevamos a gala. Siempre intentamos darle la vuelta a las cosas. De hecho, insisto, llevamos a gala el ser el equipo A de Abascal. Sí. Maravilloso. No, una que fue a por lana y acabó trasgilada. Bueno, sí, la verdad es que pensaba, insisto, que nos íbamos quizás a milanar o que nos iba a parecer un insulto, y al revés. Nos levantamos los 5, somos 5 diputados en la Asamblea de Extremadura del Grupo Parlamentario Vox, y nos levantamos como un resorte encantado de que nos llame el equipo A. Le faltó de épico. Abascal. O sea, fue épico, le faltaron algunas letras. La A la dijo, pero las otras no. Pero bueno, se las pusimos nosotros. Si hay muchas letras, luego ya nos vamos a un colectivo que tiene muchas letras. Nos quedamos con la A mejor, sí. Así que nada, bueno, cliente satisfecha, ¿no? Sí, además le dijimos, ¿quiere usted bolsa? Y dijo, sí. Le dimos una bolsa también. Pero plástico. Qué bueno. Bueno, pues a mí me gustaría saber si sabréis contestarme una pregunta que para mí considero que es muy simple. ¿Os atrevéis, no? Vamos a intentarlo, no lo digo. ¿no? Vosotros, ya veréis, facilito. ¿Vosotros sabéis describirme lo que es una mujer? Sí. Yo tengo bastante. No, lo digo porque para ciertos movimientos esta definición les cuesta un poquito. La hembra del ser humano decir, adulto. Bien, dale ahí a la campana. ¿Óscar? De hecho, las mujeres nacen mujeres. Eso es. Nacen
Mujeres. Totalmente, pues adelante David, ponme a esa rayada de hoy, vamos a escuchar. Y te pregunto, ¿qué es una mujer? ¿Te lo pregunto yo a ti? ¿Y qué es una mujer? Sí. Una persona que de primeras nace con órganos sexuales femeninos y puede dar a luz. ¿Estarías de acuerdo con esta definición? No. ¿Cuál sería tu definición? Hay muchísimas variaciones en la biología del ser humano. Ser capaz de dar a luz, nacer con genitales de lo que mucha gente reconoce como femenino o masculino, o hay muchos casos entre medias, no define quiénes somos. Lo primero, gran trabajo, compañero Reski, Adrián, un placer que estés aquí y que hagas esta labor tan maravillosa que muy poca gente se atreve a hacer, porque da la cara exactamente en manifestaciones y en sitios en los que no somos normalmente bien recibidos. Eso es lo primero. Y segundo, bueno, pues quiero decir que escuchamos a este ser que hace una definición de ese tipo, claro, hablando de una manera que realmente no ha dicho absolutamente nada. Comprendemos que quizás esta persona no está pasando un buen momento, porque no es capaz ni de definir, ni hacer la definición normal que cualquier persona, un niño de 4 años, sabría, ¿no? El problema de esto es cuando a día de hoy la juventud acepta este tipo de definición, llegando incluso a normalizarla. Por favor, vamos a intentar buscar la brújula del sentido común. Que es el menos común de los sentidos. Hombre, a ver, dice que una mujer no es aquella que tiene sus órganos femeninos. Hombre, le diría yo que tener un par de huevos colgando no le ayuda mucho tampoco a ser mujer. Oye, el ciruelo no creo que ayude. No ayuda mucho. No ayuda. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. ¿Quién es Óscar Fernández y qué es lo que le lleva a dedicar pues su vida al mundo tan incomprendido en muchas ocasiones de la política y tan cuestionado? Pues yo soy un cacereño que lleva trabajando desde los 21 años, desde que terminó su carrera, y que es bastante culo inquieto porque, aparte de mi trabajo en la industria farmacéutica, también lo he combinado con mi trabajo como empresario en diferentes sectores. Y llegó un momento en el que, por allá por el 2016-17, estaba absolutamente aburrido y absolutamente fuera de la política que estaban siguiendo algunos partidos que hasta ese momento yo votaba, y apareció Vox. Apareció Vox y fue un flechazo a primera vista. Dije, joder, si es que estos tíos están diciendo lo que yo pienso y lo que yo busco, y me siento totalmente atraído y representado, ¿verdad? Representado por ellos, correcto. Y yo era una persona que simplemente, o sea, yo no había estado en política en mi vida, ni se me había pasado por la cabeza. Y yo ya soy talludito, que no soy ningún jovenzuelo. Pero no había estado nunca en política, en ningún partido. Pero lo vi tan claro, fue un flechazo, si me permití, tan a primera vista, que directamente me afilié cuando aquello, por lo menos en Cáceres, era prácticamente una banda de amigos, un cumpleaños, sí, porque eran muy poquitos. De hecho, yo recuerdo perfectamente las primeras reuniones a las que yo asistía, estábamos 8 o 10, o sea, no os pensáis que éramos más. Pero dije, aquí hay que dar la batalla como sea, seamos 8 o 80 o 8.000. Y ahí empezó todo. Y bueno, pues colaborando, ese partido a nivel nacional, por supuesto, y en Cáceres también empezó a crecer. Confiaron en mí para ser el presidente provincial, y de ahí pues me vi un día en una lista como candidato a la número 1 por Cáceres, a la Asamblea de Extremadura. Y bueno, pues encantado de que haya habido 50.000 extremeños que hayan depositado su confianza en nosotros para mejorar su vida, e intentando hacerlo lo mejor posible en la Asamblea de Extremadura. Contentísimo, porque honestamente creo que lo estamos dando todo, y creo que estamos poniendo las primeras piedras para un camino que va a ser largo, pero que estoy absolutamente convencido de que va a llegar a buen puerto. Maravilloso, Frank. Pues yo como farmacéutico te voy a entrar por ahí.
¿La habrá vendido alguna píldora del día después a alguna mujer trans o no? Bueno, si lo ha hecho alguien, yo creo que le ha servido de poco, pero Sí, bueno, sí. lo que ha hecho ha sido tirar la píldora a la basura, Bueno, pero bueno, oye, cada pero uno que se no me- toma lo que Acordaron la gran intervención de nuestra Carla Toscano en su día, hablando Sí, de sí, en sí, el... sí. ¿Fue en el Que iba a hacer Congreso? una mujer Perdón, trans. Sí, en el Congreso. Pues- Exactamente, que iba a hacer una mujer trans con un tampón que querían que... Sí, sí. Pues mira, es que Por lo ahí estoy está. buscando. Estoy buscando otra Fue- cosa que ahora ya hay. Mira, Eso es. Puede hacer. la Universidad de Ansburgo. O sea, ha Eso creado un diseño para Es bajarle una verdad. regla y dolores abdominales artificiales a las mujeres trans. Esto Qué yo creo maravilla, que ¿eh? esto es la ideología llevada al paroxismo realmente. O sea, esto es de encerrar al personal. Pero te lo digo de insalubre, verdad. además, porque Te eso lo no digo puede de ser verdad. nada sano para ninguna persona. O sea, O sea, uno es lo que es. claro. Y tiene que mejorar como persona, pero Exactamente. uno no puede ser lo que no es y sobre todo no puede obligar a los demás a que le vean como no es. No, totalmente. Y que estamos hablando de biología pura y dura, Correcto. temas hormonas, que es que es imponer algo que no tiene sentido y que yo creo que además les va a conllevar muchísimos problemas de salud a esas personas. Creo que están jugando, a veces pienso que son conejillos de indias. Totalmente, y si uno ya por lo menos tiene una mayoría de edad, bueno, pues él sabrá o ella sabrá lo que Claro. hace con su cuerpo. El problema es que cuando, por ejemplo, hay leyes Eso es. que permiten, como la legislación española en algunos casos, que permite a niños que son incluso prepuberales hormonarse, por ejemplo. Eso ya me parece- O cambiar a través de una cirugía, que es irreversible, por supuesto, de sexo. O otras muchas cosas, incluso sin el consentimiento de sus padres. Me parece absolutamente aberrante. Y me parece lo que os decía antes, que esto es llevar su sectaria ideología a la locura, al paroxismo realmente. Sí, a la locura totalmente. Y al margen de psicológicamente cómo puede afectar, que yo creo que no puede. Vamos, de hecho, el mayor índice de autólisis, vamos a decirlo así para que no nos censuren, de gente que se quita la vida, son transexuales la mayoría, o que se han definido con disforias de género. Aparte de esos problemas psicológicos, los problemas físicos que te puede albergar eso, porque claro, le estamos dando fármacos que en un principio, y corrígeme que tú eres el experto en esto si me equivoco, se crearon para hacer castraciones químicas, se lo estamos dando como antihormonales a los niños. Le estamos seccionando partes de su cuerpo. Todo esto en pleno desarrollo. O sea, esto Claro. tiene unas consecuencias terribles para su vida en general. Yo insisto, uno cuando ya tiene una mayoría de edad, en fin, nos puede gustar a los demás más o menos, pero se supone, aunque hay, en muchos casos es mucho suponer, que bueno, pues que puede hacer un poco lo que crea conveniente con su cuerpo, con su vida, en fin, ahí. Pero desde luego, cuando uno es menor de edad y sobre todo en edades tan tempranas, me parece un auténtico, en fin, sin sentido, un desbarajuste mental realmente, el que haya leyes que puedan amparar esa aberración, así Sí, de claro. Y que a día de hoy una criatura de 13, 14, 12 años pueda acceder a una píldora del día después más fácil incluso que a un paracetamol. Bueno, o sea, tú vas a pedir paracetamol a la farmacia, receta, por favor. Es que no tengo, pero es que me duele la cabeza. No, sin receta no te El puedo dar. ibuprofeno 600 no te lo dan sin receta. Paracetamol de un gramo. Y sin embargo, oye, mira, que es que píldora el día después, toma, como esta. Pero que no te limites increíble. solo ahí, no te quedes ahí, sino en el aborto. O sea, que un menor necesita un justificante para ir de viaje de estudios de sus padres, pero que les permitan el aborto como si fuese algo, ¿no? Un Es método decisión de su anticonceptivo. cuerpo. Exactamente. Efectivamente. Romantizar Correcto. el método anticonceptivo. O sea, es una romantización del aborto. Me parece vergonzoso. Vergonzoso. Cuando por mucho que quieran negarlo, estamos hablando que es del momento que hay concepción, Hay que hay vida. fecundación, hay vida. Hay vida. Lo quieran pintar como lo quieran pintar. Efectivamente. O sea, que Hay vida, correcto, Realmente. hay vida. es así. Y es una vida, yo le decía Claro. hace poco, porque bueno, esto ya sabéis que es un tema muy recurrente de la izquierda, que ellos sacan con una frecuencia que, bueno, os podría calificar de constante. Yo les decía que en qué momento para ellos un feto ya merece el calificativo de tener vida y cuándo no. O sea, ¿qué día? ¿A qué hora? Exactamente. Si son 3 días antes sí, 3 días después no, 1 hora antes sí, Totalmente de acuerdo. 1 hora después no. ¿Cuándo? Eso ¿Cuándo? es. ¿En qué momento para ¿En ellos? qué momento para ellos ese feto tiene vida y no tiene vida? Porque en mi modestísima opinión esa es la pregunta realmente. Porque eso es seccionar una vida.
ni más ni menos. Por lo tanto, creo que hay que legislar con mucho cuidado. Y a mí me gustaría decir a esas muchachas o esas mujeres que en algún momento, niñas, tienen una duda. Hay muchísimos matrimonios que por desgracia no pueden ser papás. Si vosotras en ese momento no estáis preparadas para ser madres, estoy segura que hay familias que están locas por darle una educación, una crianza, una vida a ese ser. De verdad, pensar, bueno, pues no estoy en mi momento, eso ya cada uno que valore su situación, pero hay gente que le va a poder dar una vida feliz y estable, una educación, y que van a ser inmensamente felices por criar a un niño y poder ser padres, ¿vale? Entonces hay otras maneras. No os dejéis embaucar por esta sociedad wokista pro muerte, que lo único que hace es dañaros, porque además es que os va a pesar de por vida. Eso es algo que jamás en la vida vais a poder tener una vida con total. No, ves, esto me quito esto y ya. No, os aseguro que hay mujeres que han comentado este tema, han salido haciendo charlas diciendo que de por vida les ha marcado, y sumisas en depresión, tomando luego fármacos, o sea que no es tan fácil. Tiene secuela psicológica. Claro, siempre. Yo lo que creo es que la información veraz y la información sobre todo de los profesionales sanitarios es fundamental. Totalmente. Las decisiones evidentemente las tiene que tomar una persona, pero esa persona tiene que tener la información de lo que está haciendo y de las posibles consecuencias que tenga. Exacto. Y a partir de ahí, si esa persona tiene ya una edad o tiene ya un cierto conocimiento, entonces evidentemente es quien tiene que tomar esa decisión, porque nadie le va a marcar absolutamente nada a una persona que en su libertad puede hacer lo que entienda conveniente, pero por favor, con toda la información de lo que pasa, de lo que va a pasar y de la consecuencia que puede tener para ella, también para ella. Exacto. Eso es importante. Totalmente. Fran. Bueno, vamos a pasar de un problema a otro problema. El problema en España hay bueno, sí, podemos hablar de España en general. Sí. Hace poco estuvo por allí Samuel Vázquez, el cual le tenemos invitado al programa. Samuel, te estamos invitando ahí para que te sientes. Samuel, tienen una foto aquí tuya, que la estoy viendo desde aquí. Y bueno, se está generando un problema de seguridad ciudadana terrible allí, sobre todo, y permitirme a lo mejor que lo diga de esta forma, menospreciando la vida de estas personas que se la juegan para venir engañadas. Absolutamente. Que tienen una cultura muy incompatible con la nuestra, no les hace peores personas, sino que tienen una cultura muy incompatible con la nuestra, pero que luego aquí los tratan como ganado, al cual intercambian como cabezas de ganado entre comunidades autónomas y gobiernos a cambio de cash. Sí, efectivamente, es un auténtico negocio. Un auténtico negocio, un negocio. Y quien promueve ese negocio, evidentemente, es quien se está lucrando del mismo. Y no solo son, que también, por supuesto, las mafias que los traen de manera ilegal, insisto, y tú bien lo has dicho, y yo lo subrayo, con riesgo de su vida, porque tampoco saben realmente a lo que se enfrentan cuando hacen ese periplo, sino que hay gente que se lucra aquí, gente que vive de eso aquí, de esto aquí, que vive de las subvenciones, que cada vez se dan más para, teóricamente, atender a estas personas. Y realmente lo que están haciendo de ello estas asociaciones es un modus vivendi del sufrimiento y sobre todo del riesgo que corren esas personas que, como tú bien decías antes, vienen engañadas, porque esto desgraciadamente no es un paraíso para todo el mundo, y ponen en riesgo su vida, estoy seguro que con toda la mejor intención de querer mejorar, pero vienen engañados. Y además, insisto, los recursos que se dedican, hay una parte ingente de esos recursos que se dedican que van a personas que están haciendo de ese sufrimiento su modo de vida. Totalmente. Y eso es lo que hay que cercenar, hay que cortar de manera radical. Y para eso, lo mejor, en nuestra modesta opinión, es que haya una inmigración legal. Tan fácil como eso, una inmigración legal. Nosotros no estamos en contra de la inmigración. Claro que no, es que estamos en contra de la ilegal. Estamos a favor de la legal. Y además, y tú lo indicabas también antes, si es posible,
de culturas que sean compatibles con la nuestra. Claro, pero además, sobre todo porque para ellos también va a ser más fácil. Sin duda. Y para nosotros menos peligroso. Para nosotros menos, exactamente. Y sobre todo para nosotras. Sí, menos peligroso. Sí, es que eso es a mí es que me hace una gracia el feminismo. Para el feminismo nos define el hombre como potencial. Que eso es una definición prostituida del algoritmo de Platón, de la filosofía del cambio, de Aristóteles y demás. Está totalmente prostituida, pero vamos a ver, nosotros, el hombre blanco heterosexual, y si es católico es un plus, ¿no? Sí. Pero sin embargo te viene este hombre de tez un poquito más oscura, alérgico al jamón, de Jovenlandia del Sur, y no, hombre, hay que cogerlo. Se le llena la boca hablando de la manada, y parece que solo ha habido una cuando ha habido cientos. Hay una práctica que nos la contaron ayer además, o sea que está habiendo muchos problemas, que cogen a criaturas en los polígonos industriales de Barcelona. Bueno, en Barcelona el 91% de la población carcelaria que ha sido por abusos es extranjera. Correcto. Cogen a criaturas, las meten en un polígono industrial, a lo mejor están 3 o 4 días desaparecidas y esas criaturas son abusadas de noche y día durante 2 o 3 días hasta que se cansan y a la otra. Y eso sí sale con vida. Bueno, decir que si sale con vida, no sé ni qué será mejor. Porque sí, esa persona reconstruirla, o sea, esos niños, después de lo que han vivido, es muy complicado que tengan una vida normal. Es muy, muy complicado. Es increíble que no les importe en absoluto lo que están importando. O sea, esta cultura que nos están metiendo. Es muy vergonzoso que nos quieran dejar a nosotros de no, es que estáis repudiando a la gente. Que no. Que es que ellos tienen unas costumbres que son totalmente incompatibles con las nuestras. Nosotros nos estamos defendiendo. Exactamente. Y estamos defendiendo nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender el mundo, la vida, nuestra cultura. Y estamos defendiendo a nuestros hijos, a nuestras mujeres y a nuestros hombres. Estamos defendiéndonos. Sí. Porque hay culturas, y esto no quiere decir que todos sean iguales, pero sí que es verdad que por su cultura, la mayoría eso lo tienen interiorizado. Y por ejemplo, yo le decía el otro día ahí en la Asamblea de Extremadura, a las compañeras de la izquierda, señoras de la izquierda, les decía que es que esas personas que ustedes amparan de esta manera, las consideran a ustedes poco menos que camellos o muebles. Totalmente. O muebles. Y eso no lo van a cambiar porque vengan aquí o porque se le... No. Ellos lo tienen interiorizado, han nacido así. Para ellos la vida es así y la concepción del mundo es esa. Las mujeres no son como ellos. No, porque además, bueno, yo es lo que digo, yo que he estado viviendo en Melilla y el 80% es población musulmana. Bueno, para ellos la mujer no tiene voz ni voto, o sea, es una persona que tiene que llevar la familia, el hogar, la casa y poco más, no tiene decisión sobre ninguna otra cosa. Es cierto, es como bien decía Óscar, no todos son así, obviamente hay gente un poco más europea, ¿no? Más despierta, pero el 80% es que son sus raíces. Claro, o sea, es que si a ti te enseñan desde chiquitito que la vida es eso, pues evidentemente tú lo aprendes y tú lo llevas a la práctica, es obvio. Claro, es obvio. De todas maneras, hay un análisis muy curioso de esto, que vienen buscando una vida mejor, ¿no? Vienen de una cultura fallida. Y vamos a poner el caso que estamos hablando de las mujeres. O sea, viene una mujer tapada que no puede sacarse el carnet de conducir y demás, y viene buscando una vida mejor. Y ya, yo me imagino a esa mujer, ya me puedo destapar, me voy a poder poner un vestido, voy a poder conducir. No, esa mujer es la que está reprochando a la otra. Tápate, no comas eso delante mía. Pues sí, ¿qué vienes? ¿A traerme tu cultura? ¿O a tener una vida mejor? No. Como bien sabéis, vienen a imponer la suya. Efectivamente. Es así. Es lo que no ven. De todas vienen maneras, a imponer la suya. Lo están haciendo muy bien, porque son muy inteligentes. Para empezar, porque se aprovechan de todas esas ayudas, no hacen más que tener niños, ¿y qué hacen con eso? Y sin embargo nosotros, los españoles, cada vez el tema de la natalidad es como que se has fumado. Si tienes uno, basta y suficiente, porque nos están intentando inculcar el tema de lo que hablamos de la cultura pro muerte, de nada de embarazo fuera, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que ellos no. Ellos tienen su... muy arraigado, ¿no? El tema de que cuantos más niños mejor, la familia es lo más importante. En eso sí que lo hacen muy bien. Ojalá nosotros sí, ojalá nosotros y nuestro
nuestro sistema, nuestra clase política se diera cuenta de que si todo el dinero, todos los recursos materiales, económicos y humanos también se dedicasen a la natalidad, a fomentar la natalidad entre nosotros, se diese ayuda a las personas que deciden tener niños, a las familias numerosas, a las madres, porque lo que yo creo que hay en España realmente es una brecha maternal, es decir, habría que ayudar a las madres y a las familias cuando deciden, bueno, dar ese paso de tener hijos. Si toda esa ingente cantidad de recursos de todo tipo se dedicasen eso al fomento de la natalidad, quizá otro gallo nos cantaría en España. Pero claro, si nosotros estamos con la ideología woke, si estamos ayudando a los que quieren sustituirnos realmente, porque lo que quieren es sustituirnos, pues al final lo que estamos haciendo es suicidarnos. Suicidar nuestra cultura y suicidarnos nosotros mismos. Es el declive de nuestra propia cultura. Totalmente. Europa ha sido durante siglos el crisol de la civilización, pero ya no lo es. No. Estamos en un periodo decadente. El problema es que no nos damos cuenta, igual que tampoco se dieron cuenta los romanos hasta que ya era demasiado tarde. No lo vimos venir. Tarde. No lo vimos venir, dijeron. Sí, al final. Y ya los teníamos a todos. Y ya los teníamos aquí, exactamente. Si tuvieras el poder de cambiar una ley, mañana mismo, vamos a poner, ¿cuál sería y por qué? Pues mira, yo creo que lo primero, habría que cambiar la ley electoral. ¡Oh! Grandioso. La ley electoral, porque guste más o guste menos, la política es que siempre lo dice. La política es la que marca la vida, el día a día de una nación, en este caso de España. Y nuestra ley electoral es profundamente injusta. Es absolutamente injusta. E ineficiente. Efectivamente. Estamos realmente secuestrados por las minorías. Sí. Secuestrados por las minorías. Y lo primero que cambiaría sería esa ley, la ley electoral, que creo que sería el primer paso para realmente cambiar el resto. Yo te voy a decir una cosa y no te voy a poner un compromiso porque sé que esto es muy políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer yo. No lo voy a preguntar, lo voy a decir yo. No todo el mundo puede tener derecho al voto. Lo siento, hay ciertas personas que no están capacitadas. Y esto lo explico muy fácil. Si tú mañana vamos a ir de viaje y dices, se ha puesto malo el piloto, tiene que pilotar otra persona, y hay 100 personas en el avión y hay un piloto, no puede decir, que hay que votar aquí. No, aquí no hay nada que votar, aquí el avión lo lleva el piloto. Aquí cómo puede ser que lo vaya, que al final que han votado al mono. Oiga, que a esta persona que han votado que es un mono, que es el perro de bodegas, ¿eh? No, pues tenemos que ir con el subnormal del perro de bodegas al mando. Y esta gente la que no. O sea, que tú dices, Fran, según tú, nos quieres comentar que no todo el mundo está preparado, cualificado. Yo te lo digo en serio. Yo ya te digo, no le voy a poner un compromiso. No, pero hay un paso previo, yo creo, Fran, que es bastante fácil, que sería que España fuera una circunscripción única. Claro, eso sería, en principio sería más que suficiente para cambiar absolutamente el devenir de la política española y por tanto de nuestro país a futuro. Sería suficiente. De hecho, uno de los mayores, circunscripción única. Uno de los mayores marcadores que puede ser de la verdadera voluntad del pueblo pueden ser las europeas y mira, o sea, correcto. O sea, es que correcto, en las europeas efectivamente hay circunscripción única en todo el país, no estamos secuestrados, como he dicho antes, por las minorías. Y ahí el que más porcentaje saca, más diputados tiene. Por lo tanto, creo que es lo más justo, digamos. Sin lugar a dudas, el sistema electoral basado en la provincia ahora mismo es absolutamente obsoleto y nos está condenando. En fin, las normas populares. Fran. Perdón, que estaba por uvas, nunca mejor dicho. Ley de memoria histórica. Mira, a mí siempre se dice, ¿no? Se suele decir, los que nos gusta leer historia y documentarnos y eso, dicen que la historia la escriben los ganadores. Pero en este caso en España la están escribiendo los subcampeones. Eso es lo que suele pasar. Que, bueno, al final vosotros habéis presentado 1000 reformas, 1000 intentos y no. Pero, ¿qué pretenden con todo esto? ¿Olvidar nuestro pasado para volver a repetirlo a ver si ganan? Es que a mí no me queda muy claro la intención. Lo que está claro que algún interés político, sobre todo electoral, hay. Pero ¿qué examináis vosotros? ¿Qué veis de fondo? Hemos ahondado y creemos que esta es la clave de todo lo que está pasando con esto. Mira, os voy a explicar primero, si me permitís, qué está pasando en Extremadura con la ley de memoria histórica y la nueva ley de concordia que hemos propuesto nosotros
en la Asamblea de Extremadura. Lo primero que quiero deciros es que cuando Vox y el PP firmaron un acuerdo de 60 medidas para gobernar en Extremadura y echar por fin, después de 40 años, a la izquierda del poder, uno de esos 60 puntos era la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura y cambiarla por una ley de concordia. Cuando Vox salió de los gobiernos autonómicos, por cierto, un hito porque nadie, excepto Vox, ha abandonado el poder de manera voluntaria en España, solo nosotros. Pero bueno, una vez que salió Vox, el Partido Popular dijo que no era necesario derogar, mejor dicho, la Ley de Memoria Histórica de Extremadura. Es decir, se desdijo a sí mismo. Una enmienda a la totalidad a lo que ellos mismos habían firmado y habían dicho. Pero, como necesitan del apoyo de Vox en algunas ocasiones, en este caso en un decreto que sacaron para disminuir los impuestos a los extremeños, en lo cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo y además les obligamos a que esa disminución de impuestos fuera todavía mayor de la que ellos propusieron, también les exigimos que cumpliesen con algo que ellos mismos habían firmado y que ya se habían desdicho del tema, que era la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, ahora se va a derogar esa Ley de Memoria Histórica gracias a Vox y se va a cambiar por una ley de concordia. ¿Qué es lo que hace la izquierda? La izquierda lo que intenta siempre es manipular todo, y en este caso también la historia, para crear conflicto, para dividir, en este caso, a los españoles, entre bueno y malo, y para, de una manera cainita, o basándose en ese cainismo, sacar rédito político. En vez de unir, desunir. En vez de ir de la mano, intentar echar, digamos, a los unos contra los otros. Sí, claro. Eso es lo que intentan hacer siempre, porque, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay que decir que eso lo hacen bastante bien. Lo de revolver el río y ganar peces, eso lo hacen estupendamente. Yo creo que es el as que llevan en su manga siempre, porque lo único que están haciendo es enfrentar constantemente a unos y a otros. Totalmente. Y nosotros, es que es mucho más fácil manipularnos. Totalmente. Desde cuando estamos enfrentados. Desde el rencor, desde el odio. Claro, la unión hace la fuerza. Entonces todo aquel que de verdad marca un objetivo y unidos vaya por él, va a conseguirlo. Claro, si nos tienen separados, pues mucho efectivamente. Bueno, pues todavía no está derogada la Ley de Memoria Histórica y todavía no se ha llevado a pleno la nueva Ley de Concordia, pero está firmado y así será. Y por fin, en Extremadura, una de esas leyes tan sectarias de la izquierda va a ser derogada, que era uno de nuestros principales objetivos. Pero insisto, hemos tenido que empujar, porque el Partido Popular dice una cosa y en cuanto te das la vuelta hace la contraria. Insisto, a pesar de que ellos mismos lo habían firmado y estaban de acuerdo con todo esto. Pero es curioso que incluso ya en los libros, en los institutos, en los colegios, quieren borrar la historia. Les escuece la historia. La historia tiene luces y sombras. Mira, nosotros tenemos, dentro de los 5 diputados, uno de nuestros compañeros, Álvaro Sánchez Ocaña, es profesor de historia, precisamente. Y la historia, él siempre dice que la historia es la que es, independientemente del prisma con el que uno la mire. De todas maneras, como siempre se suele decir, si no conoces tu historia, estás abocado a volver a cometer los mismos fracasos. Pero es que la historia no es un camino de rosas, claro. No todo es happy flower, no todo es bonito. Hay cosas bonitas, hay cosas feas, y hay que conocerla toda, porque la historia está hecha por hombres y los hombres, bueno, pues tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y la historia de un país tiene luces y sombras, y eso no quiere decir que utilice una parte de la historia, una parte que a ti te conviene de la historia, una parte sesgada de la historia para echárselo en cara a los demás, porque seguramente si rascas un poquito, tu parte también tenga algo de oscuro. Totalmente. Y algo que tengas. Totalmente. Que tengas o que debas, no sé, obviar, ¿no? De alguna manera. Estoy totalmente de acuerdo. Una ideología que tiene más de 100 millones de muertos, más de 1.000 millones de muertos. Ojo, Y aparte que por estos que están siempre obsesionados con la República y luego la dictadura y tal y cual, es que habría que ver cómo llegó la República al poder, luego qué pasó durante la República, cómo se llegó a la guerra civil, etcétera, etcétera. Es decir, que no todo es como ellos quieren. Claro. Estos son los buenos, estos son los malos. Nosotros, por supuesto, me refiero a los de la izquierda, siempre estamos del lado de los buenos y nosotros no tenemos sombra, no señor.
Tenemos Totalmente. luces y sombras, y todo. muchas luces. Y que no puedes valorar, no puedes juzgar el ayer con los ojos del presente. Sin duda, Nunca puedes sin mirar duda, el pasado con los sin ojos duda. del presente. Pero a mí lo que me fastidia realmente es ese sectarismo que luce la izquierda constantemente. Es un sectarismo de verdad, y esto, vomitivo, porque opaca o silencia, evidentemente, hecho absolutamente claro y absolutamente contrastado, de los cuales son protagonistas ellos mismos. Sí, pero luego ponen como héroes a verdaderos asesinos y a Largo psicópatas. Caballero, Por ejemplo, o las 13 Rosas, o Lluís Companys. No. Asesinos, auténticos asesinos que firmaron sentencias. Carrillo tiene premio Nobel de la Paz, un tío que mandó a asesinar a presos políticos, periodistas, mujeres, niños. Premio Nobel de la Paz, ahí lo tienes. Pero la gente todavía se sigue trabajando ese bodrio. Sí. Es basura. ¿Cómo ideológica. llegó? Y luego también ellos tienen como en un pedestal a la República, la Segunda República, porque recordemos que es la segunda, que hubo una primera, también más efímera quizás todavía que la segunda, pero hubo una primera República. No es lo mismo que el papado de Juan Pablo I. Exacto, pero tú le preguntas a los españoles, la República muy bien, al común de los españoles. Claro, después de 40 años de adoctrinamiento, la República fenomenal. Muy bien. ¿Usted sabe cómo llegó la República? ¿Usted sabe que eso fue un pucherazo? ¿Usted sabe que esas elecciones eran unas elecciones municipales que además ganaron los monárquicos? No ganaron, perdieron los republicanos, pero ganaron los monárquicos. ¿Usted no sabe eso? No, claro, yo no sé eso. Claro, pero es que casi todos los problemas que tenemos es la incultura. Totalmente. Es la Totalmente. incultura. Y Es aparte mucho más fácil. que la educación está en manos, evidentemente, de esa parte sectaria, Claro, de la izquierda, por eso digo y que llevan 40 hasta años de adoctrinamiento. Exactamente, hasta en los 40 centros años de escolares, la educación está totalmente sesgada. Sesgada hacia un lado, Totalmente. sesgada hacia un lado. Ese es Y el la historia tema. hay que conocerla, insisto, hay que conocerla, luces y sombras. lo bueno y lo malo, pero sobre todo hay que conocerla. Luego cada uno que Claro, se haga la claro, composición claro. del lugar que crea conveniente, pero hay que conocerla. Tú tienes que saber las cosas que pasaron, pero también tienes que saber el por qué pasaron, cuáles son los antecedentes para que se llegase ahí. Y luego, una vez que tengas la información, tú Exacto. decides. Es como el tema, por ejemplo, del Valle de los Caídos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Mira, tú puedes tener un pensamiento u otro, pero es historia. ¿Por qué quieres quitar, no, algo tan, a mí, bueno, Bueno, aparte que es un monumento como que no tiene parangón en España, exactamente, o sea, incluso en la cruz más alta del mundo, sí. la del Valle de los Caídos. Es el O sea, segundo monumento religioso efectivamente. más alto, porque el primero es el Corcovado y el segundo es la Cruz de los Caídos. Efectivamente. Además, es un sitio absolutamente religioso, claro. Católico, Bueno, pero es cristiano. que, claro, es que de la mano de ellos el tema del Claro, catolicismo claro, es claro. algo horroroso, por Dios. Sí, porque el debate quizá podía ser que Franco dentro, Franco fuera, Primo de Rivera, vale, y los ha sacado, ya ha sacado también todos los cuerpos que había. Vale, ¿ahora qué? O sea, es que como ahora qué. Nada, eso Le has cambiado hasta el nombre, ¿ahora qué? es un símbolo y ellos quieren eliminar ese símbolo realmente. Pero es incoherente porque, sin embargo, estas culturas que vienen de fuera sí tienen todo el derecho y hay que ayudarles y que no se sientan mal. Que, bueno, yo me acuerdo un comunicado que hubo, creo que fue hace un año, no, la Semana Santa anterior, que pedían perdón a la comunidad islámica por las procesiones de Semana Santa. Bueno, es lo que os decía antes, de verdad, esto es un manicomio. No Sí, me sí, acuerdo, no es un estoy esto es un intentando auténtico recordar manicomio. quién había sido. Sí. No me acuerdo. Lo único pero bueno, que es que, de todas un maneras, comunicado que se puso en intentan Twitter. comparar siempre cuando, por ejemplo, ven a las mujeres con mantilla una vez al año en una procesión y tal, Cierto. y las quieren comparar. Mira, y luego dicen de la musulmana. Vamos a ver, es un traje clásico de una vez al año, es como cuando se viste de sardana, ¿sabes? En las fiestas patronales del pueblo. Bueno, y sobre Estamos- todo que es una decisión que toma esa persona que se pone la mantilla en libertad. Efectivamente. Exacto. Esa es la diferencia. Efectivamente. Totalmente, Es la libertad de esa totalmente. señora que se pone la mantilla cuando le sale de la mantilla. Totalmente, de la Ni más- peineta. y ni más ni menos. Ni más Así ni menos. es, Es la totalmente. libertad. La diferencia es la libertad. Esa es la Claro, diferencia. todo lo que se haga bajo la libertad de uno personal es Libertad totalmente válido. Sí, sí, sí. Y Yo- respetable, claro que sí. Exactamente. ¿Qué opinas, Óscar, sobre un tema? Bueno, a mí este tema me preocupa bastante porque, bueno, yo estoy dentro de la Naviz y bueno, vemos muchas cosas que no tienen sentido común, no tienen sentido ni razón de ser, ¿no? Y hay una cosa que me preocupa mucho que es, ¿qué opinas sobre que se legisle bajo perspectivas a veces feministas o ideológicas?
Bueno, a mí me parece... ¿Es una tendencia necesaria? Absolutamente, vamos a ver. Las leyes españolas nos hacen a todos iguales. Exacto. El artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales, independientemente de nuestro sexo, religión, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que hacer una legislación para los españoles. No tienes que hacer una legislación para los españoles mujeres, para los españoles hombres, para los españoles del Real Madrid, para los españoles del Atleti, del Barça, o para los españoles que les gusten las lentejas o los garbanzos. Exacto. Para los españoles, ni más ni menos. Y esa es la verdadera igualdad, la igualdad real. Esa es la igualdad real. Porque cuando tú legislas para un colectivo en concreto, esa igualdad real salta por los aires. Porque les estás dando una serie de concesiones diferentes al resto. Claro, es que esa igualdad real ya no existe, ya deja de ser real. No existe. Y igual. Y aparte que es innecesaria. Deja de ser desigualdad. Claro, ya no existe la igualdad. Pero que es innecesaria, De un plumazo. porque si dijera, coño, es que las leyes españolas no me amparan. No. Las leyes españolas nos amparan a todos, emanando de la Constitución, o a partir de la Constitución, de que se aprueba la Constitución. Por lo tanto, todos los españoles somos iguales, todos estamos perfectamente bajo el paraguas de nuestras leyes, e insisto, que nos amparan a todos, independientemente de nuestras condiciones particulares, de cualquier condición particular que tengamos. Por lo tanto, son absolutamente necesarias y también las utiliza la izquierda para, pues eso, para dividir. Claro, para ¿no? dividir. Y para su propio beneficio. Correcto. Porque aparte se están las arcas se están llenando. O sea, todo este tema de ayudas que se solicitan, es una ¿no? Para la industria. parte, claro, es un negocio redondo. Es una industria. Esto es una industria. Es una industria. Una industria. El separar a los españoles por diferentes causas es una industria para luego subvencionar esa teórica diferencia, que lo único que consigue es precisamente abundar en esa diferencia. Claro, ni más ni exactamente. Menos. Pues, David, por favor, venga, vamos a la Venation del Gladiador. Adelante, Fran. Bueno, ¿os acordáis aquel anuncio del Ministerio de Igualdad donde funaron al Chocas? Bueno, ¿conocéis al Chocas? Es un streamer famosísimo, ¿no? ¿Os acordáis de ese anuncio donde le funaron a él, a Pablo Motos y demás? Pues voy a poner, para el que no lo sepa, voy a poner el extracto porque me quiero centrar en el Chocas. La verdad es que pillaron muchos más, pero vamos a centrarnos en el Chocas. Ponos el primer extracto que voy a poner. Venga, David. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de joven de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces para él era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7, porque está colocada, digo. Bueno, aquí lo único que estamos diciendo, a ver, moral esa parte, ¿vale? O sea, lo único que está diciendo es que si te ve un poquito más guapo de lo normal, pues te es más fácil llevártela si tiene un par de copitas, ¿no? Alguno está diciendo, bueno, vamos a ver ahora el extracto de la publicidad del ministerio. Yo una no pienso darle un segundo de publicidad a la mierda de Irene Montero y a su de ministerio. Así que lo buscáis, cabrones, no sé, vagos. Ponnos el siguiente extracto que vamos a ver cuando esto lo hace alguien que es más afín a ese lado izquierdo tirando al comunismo morado. David, por favor. Llena de señores super cachas, sin camiseta, cariñosísimos, que bailan avante, abraza, avante, daban besos. Yo decía a mi amigo, maricón, ¿qué ha pasado? O sea, yo he estado 7 años en mi casa y todo el mundo ha tenido, como se ha puesto de acuerdo para ponerse simpático en mi ausencia. ¿Qué le estaba haciendo yo a la sociedad? Entonces, que me dijo, maricón, son las drogas. No, porque yo dejé de discotecas antes de que llegara el éxtasis y las pastillas. Entonces la gente se chuzaba y se ponía como altiva y tal. 7 años yo, recluida en mi casa, la gente venga a meterse pastis, esto, si se ve de mea, todo tal, súper cariñosa. Yo llegué allí, claro, yo no me drogaba nada, yo abusaba de esos señores todo el rato. Quiero decir, y yo pensaba, no haberte drogado. Que luego llego yo, que me he tomado 2 gin tonics, pero estoy fresca y picarona y te voy a tocar las tetas. Efectivamente. ¿Tú por qué te está pasando esto? Te has tomado estas pastillas, no son buenas, mírame a mí.
Y este fue mi retorno a la discoteca. Desde aquello no he vuelto. También es verdad que ya no me dejan entrar. Fran. ¿1,5 millones de pavos? ¿1,5 millones de pavos se gastó el Ministerio de Igualdad, ¿sabe?, en funar a estos tíos? Pero claro, cuando es de los suyos y están diciendo abiertamente que ha abusado sexualmente de otros hombres, todo sonrisa. Pues ya no te voy a decir dónde están las feministas. Las feministas te van a decirlo siempre: los hombres me importáis una mierda, ¿sabes? Pero que te diga, ¿dónde está la comunidad LGTBI? Oye, que han estado abusando de los vuestros. ¿Dónde estáis? Sacad la cara, ¿sabes? Porque claro, este como es un pseudo erudito de esos que pertenecen a ellos, y este tío encima se jactó. O sea, es que dijo públicamente que los campos de concentraciones del Che Guevara eran como chiquimilis de maricas, ¿sabes? Que se lo pasaban pirata allí. Este será Yeto, esto es un referente de la izquierda. Y todos son risas. Así que nada, ¿qué os parece el colectivo LGTBI? Bueno, incoherente, como todo. Todo esto es incoherente. Yo me parece que de la izquierda solo va a quedar Echenique porque por abusar de alguien, ¿eh? Sí. De todas maneras, lo que decimos siempre, o sea, hay víctimas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y si nos seguimos alejando, ni tan siquiera tienen derecho de ser víctimas, según ellos, ¿eh? Según ellos tienen patente de corso. Sí. Claro, ellos tienen patente de corso. La pregunta es qué pasaría si hubiese sido al revés, es decir, si alguien de heterosexual hubiese hecho estas afirmaciones. Exacto. No sé, tendríamos... Para nosotros, por ejemplo, para Navid, todos las víctimas son importantes. Bien sea una pareja heterosexual, o sea, que exista maltrato, para nosotros va a ser una víctima. Y bien sea una pareja de lesbianas o de gays, también, si ese hombre pega a su pareja, también va a ser víctima. Totalmente. ¿Sabes? Es que el que es un capullo o una capulla lo es independientemente de su condición sexual. Totalmente. Si esto lo dice un tío, le hace compañía a Dani Alves, ¿sabes? Sí, porque sobre el talego. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Óscar, ¿qué opinas de los medios de comunicaciones afines al gobierno que están limitando les limitan a hacer un trabajo de información limitada desde la libertad? O sea, yo no considero que sea una información real. Creo que está totalmente manchada bajo lo que les han dicho. Bueno, esto está estipulado así y de ahí no pueden salirse. ¿Y qué opinas del control que se pretende ejercer sobre los medios de comunicación, que no estamos a favor de esas políticas? Bueno, pues los medios de comunicación, entre comillas, tradicionales, que podíamos quitarle lo de tradicionales y podíamos poner al servicio de, es una industria también en sí misma, una industria que sigue chupando de los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos. Y cuando uno tiene un dueño, no es libre. Exacto. Cuando uno tiene un dueño, su dueño es el poder, pues no es libre. ¿Y qué hacen ellos? Pues evidentemente lo que quieren es seguir manteniendo ese pedazo de chiringuito y no quieren que nadie les haga sombra de ninguna manera. Me parece vergonzoso que ese colectivo esté refiriendo a lo que ha pasado últimamente. Bueno, ya no es la primera vez, ¿no? Ha habido varios episodios de intentar estigmatizar a profesionales que hacen su trabajo de manera libre y que intentan controlar, que es lo que tiene que hacer la prensa libre, controlar y denunciar los desmanes en este caso, del gobierno o del poder, sea el que sea. Me parece una vergüenza absoluta, pero evidentemente no me extraña, porque es parte de ese entramado tan metido dentro del Estado que es el cuarto poder, en este caso, que es la prensa, insisto, con rodilleras, la prensa sumisa, exacto. la prensa subvencionada, la prensa comprada, que depende del presupuesto general del Estado, que se lo da el gobierno de turno o los gobiernos de turno, porque esto también pasa en las comunidades autónomas, en nuestras regiones. Por lo tanto, insisto, cuando uno depende de, no tiene libertad. Y para mí la prensa es libertad, o debería ser libertad para censurar, para criticar y para apuntar lo que se hace bien y lo que se hace mal en este caso. Totalmente. Pero con libertad. Que han subido un clip de agresividad ya, ¿eh? El otro día con nuestros compañeros, Beltrán, que pertenece a Periodista Digital, pero nuestros compañeros Adri Vito han subido ya un punto de agresividad. Totalmente. Eso quiere decir que están haciendo bien su trabajo. Sí. David, vamos a dar paso a nuestra detective que está siempre buscando las noticias más wokistas. O sea, yo.
rebuscando con mi superlupa, vuelve a salir uno de los temas más candentes que más ha utilizado nuestro feminismo misándrico. Un feminismo al que le encanta poner normas de lo que está bien, de lo que no lo está, para la población femenina, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que ellas sí están en todo el derecho de decirnos de qué manera una mujer se empodera. Y por el contrario, de qué manera una mujer vive sumisa bajo el patriarcado. Ellas son las únicas que con su termómetro wokista tienen la capacidad de medir la felicidad de todas las mujeres y deciden por todas nosotras qué es lo que más nos va a llenar en nuestra vida o a satisfacer e incluso a completar para ser una mujer plena. Adelante, David. Si Roro nos dice que es feliz cocinándole a su novio y teniendo una familia, está proyectando que ese modelo puede hacerte feliz. Pero es que no es cierto. Esta señorita feminista asegura, porque vive dentro de las hormonas de Rorro, que es imposible, la serotonina, de la oxitocina de esa mujer, es imposible ser feliz, ¿vale? Sin etiquetas. Y entonces yo saco una conclusión de todo esto. Según ella, Rorro no puede ser feliz, puesto que tiene una vida en la que Pablo, que así es como se llama su novio, el novio tan conocido de Rorro, y ella comparten la vida tal y como les place, tal y como les hace feliz a ellos. Que como cualquier pareja enamorada y afianzada, les hace felices cuidar, bueno, pues el uno del otro. No viendo este hecho como una imposición o algo limitante, ya que para el feminismo es así. Que ya que ambos trabajan, ambos tienen sus aficiones y disfrutan de su vida, de esa vida elegida, con una mirada de futuro a largo plazo en común. Bueno, pues a mí me gustaría terminar diciéndole a esta muchacha, a esta feminista, a esta Charo, que se cree con el derecho de saber lo que nos gusta y lo que no, a todas las mujeres, que creo que sería mejor que se preocupe de su futuro. Cuando quizás esté sola con 40 años, amargada, y pensando que si quizás le dejasen pedir un solo deseo, se cambiaría con los ojos cerrados por la vida de Rorro, esa vida decidida. O sea que se ha dejado influenciar por este movimiento feminista y por todo aquello que marca el mantra de ellas, ¿no? Que solo ha crecido con el objetivo de separar a hombres y mujeres para destruir nuestro mayor refugio, la familia. Por favor, solo deciros, adultos y solteros y sin hijos tienen un porcentaje, un 80% de probabilidades de acabar sumisos en una depresión a largo plazo. Esto es un estudio, no me lo invento yo. De todas maneras, cuánta publicidad ha hecho falta para hacer creer que eso es lo malo. Sí, y totalmente. que la felicidad está en estar en casa con un gato egipcio, una copa de vino, los antidepresivos en la mesita de noche y el Satisfyer rezando porque no se te caben las pilas. Exacto. A mí lo que me llama la atención es que este tipo de personas piden respeto para su modo de vivir, pero sin embargo no respetan absolutamente nada a otras personas que tienen otro modo de vivir. Exactamente, que aparte es algo que han decidido ellos, simplemente. Efectivamente. Punto. Política de la cancelación. David, Correcto. aquí llegamos a nuestro punto, al final. Oh, se nos hace súper corto siempre. No, vamos, por Siempre favor. se nos hace muy Si corto. acabamos de empezar. Sí, pues. Otra ronda, seguimos. Bueno, pues chicos, después de este gran invitado, tenemos que escuchar a nuestro superhéroe. Al Criticator. Criticator. Claro. Vamos a ello. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Y antes de ir al baño, mira ese papel. Bueno, el superhéroe aquí sí me tiene que estar diciendo su puntillita. Óscar, mil gracias, de verdad ha sido un inmenso placer, de verdad estamos inmensamente agradecidos de que hayas recorrido tantos kilómetros para venir a pasar una tarde con nosotros. No. Sí, porque en tren no. Ni en avión tampoco. Claro, deciros que las puertas de EDA están abiertas, de Criticones, por supuestísimo, y te invitamos a que, porque se nos han quedado muchísimas cosas, a que vuelvas, pero a nuestro podcast. Tú fíjate, Almaraz, economía, renovables. Si es que Siempre se queda muy corta. Javier, jefe, The Box, necesitamos más criticones. Totalmente. Y un aumento. Muchas más horas. Y un aumento. Voy a aprovechar. Pues, Frank, ya estaría. Pues ya estaría. Ya estaría. Oh. Pues muchísimas gracias a los dos
Me lo he pasado fenomenal con vosotros y amenazo con volver. No es una amenaza. Es una amenaza, es un Es privilegio. una alegría, es un privilegio. Gracias. Pues Cuando hasta la queráis. próxima. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Chao, chicos. ¡Chao!